Bueno, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rafael Cáceres y esto es Transistor World. Bien, en el video del día de hoy veremos cómo funciona un diodo en forma teórica. Veremos cómo funciona un diodo y en otro video, en una segunda parte, veremos en forma práctica. Bien, eso es lo que veremos el día de hoy y los tipos de encapsulado de transistores. En el video pasado habíamos visto los componentes y herramientas que necesitaríamos para hacer nuestros experimentos en la protoboard. Ok, una persona preguntaba que por qué tanta introducción y muy poca explicación, o sea, por qué no soltamos directo a lo que son los transistores. Bien, el motivo es simple. Lo que yo quiero es que ustedes aprendan las bases antes de ingresar de lleno en lo que son los análisis y cálculos de los transistores. Porque uno tiene que aprender primero a comprender primero un diodo, cómo trabaja, su simbología. Entonces hay que empezar desde lo más bajo para después entrar ya de lleno con lo que son los transistores. Entonces hoy veremos eso de forma teórica, cómo funciona un diodo, cómo funciona como regulador, como rectificador y como protección. Entonces voy a pausar el video y dentro de un rato veremos en un esquema, en un dibujo, cómo funciona un diodo de forma teórica. Continuando, tenemos que voy a dibujar más o menos aquí el diodo. Entonces tenemos esto, así, así, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos esto. Bien, este es un símbolo de un diodo normal, común y corriente. Entonces, aquí tenemos lo que es el ánodo y aquí tenemos lo que es el cátodo. Un diodo conduce solo en un sentido, ¿sí? O sea que es un semiconductor. Entonces, un diodo consume teóricamente 0.7 voltios si es de silicio. Teóricamente, en la vida real son 0.6, 0.8, 0.7. Entonces nos vamos a tomar el valor de 0.7 voltios. Siendo de silicio y 0.3 siendo de germanio. Entonces, ¿cómo funciona un diodo en rectificación? Entonces, vamos a hacer un ladito, vamos a ver, hacia aquí. Un diodo, cuando rectifica, vamos a hacer esto, una onda alterna. Tenemos aquí, entonces este es supongamos, más, menos, o fase y neutro. Y aquí tenemos lo que es nuestro diodo. ¿Sí? Ok, no se alcanza a ver bien. Y tenemos una resistencia. Entonces, cuando la polaridad aquí, en la señal alterna, es así, más, menos, este diodo está completamente polarizado. Y los pulsos positivos que pasen a través del diodo, él lo dejará pasar. Pero ¿qué pasa si tenemos la fuente invertida? O sea, si tenemos más aquí y menos aquí. Entonces, nuestro esquema quedaría de esta forma. Menos, más. Volvemos a redibujar nuestro diodo. Entonces, nos quedaría así. Ahora este diodo está polarizado de forma inversa. A pesar de que el diodo está bien polarizado aquí, la fuente se invirtió. O sea que el diodo aquí no va a conducir. Teniendo esto en cuenta, tenemos una onda así, ya les digo, tenemos una onda así. Entonces, esto es una rectificación. Esto es lo que propiamente realiza el diodo.
como pueden ver. Entonces, cuando la red pública, en mi país, aquí en Paraguay trabajamos a 220 voltios, está en su ciclo positivo, el diodo conduce, o sea que hace esto. Cuando la polaridad está invertida, cuando tenemos así, menos más, el diodo no conduce. Cuando el ciclo está en positivo, conduce, cuando está en negativo, no conduce. Y así sucesivamente. Y a esto se conoce como onda rectificada o rectificación de media onda, teniendo en cuenta que solo es un diodo. Pero si tenemos un puente de diodos, la rectificación será de onda completa y tendremos algo así. Sí, entonces aquí tenemos un ciclo completo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Se me había olvidado. También tenemos que ver cómo funciona el diodo en forma de protección. Entonces, tengo una fuente más o menos una resistencia y tengo un diodo. Entonces voy a tratar de dibujar mi pequeño diodo aquí. Entonces, supongamos que este diodo es de 12 voltios, ¿sí? A 1 amperio. Entonces, y aquí tenemos unos 15 voltios a, supongamos, 3 amperios. Entonces, cuando el diodo detecta que pasa más corriente de lo que él puede soportar, él simplemente se quema, ¿sí? O sea, se comporta como un fusible. Entonces, esto es un diodo en forma de protección. Si funciona como regulador, sería simplemente que si el diodo es de 1 amperio, él consume el voltaje y la corriente que le corresponde y deja pasar solo 1 amperio, más no los 3 amperios que tenemos aquí. Sí, esta sería la forma de que el diodo trabaje como regulador. Pero como protección, cuando él detecta que la corriente que fluye por el circuito aumenta, él automáticamente se quema y funciona como un fusible. Se queda como un switch abierto. ¿Sí? El circuito así no funciona. Entonces, vimos ya lo que es un diodo de forma de rectificación, como rectifica, como rectificador. Ahí lo vemos. Y vimos en este mismo ejemplo cómo funciona como regulador y como protección. Entonces, en otros videos, en una segunda parte, veremos ya de entrada cómo funciona un transistor. Empezaremos de esta forma, ¿sí? Porque un transistor es así. Entonces, y aquí viene el diodito, ¿sí? Entonces, este es el gráfico de un transistor, ya sea NPN o PNP. Pero para entender esto, lo veremos en otro video, ¿sí? Porque esto es el principio. Internamente es lo que tiene un transistor, son 2 diodos. Aunque no se dibuje, aquí hay otro diodo. Entonces, en otro video ya veremos cómo reconocer los gráficos, simbología de un transistor. Esto ha sido todo por hoy, me despido. Yo soy Rafael Cáceres desde Capiatá, Paraguay. Esto es Transistor Reset World. Si el contenido fue de tu agrado, no te olvides suscribirte a mi canal Transistor Reset World. Posteriormente, como les dije, estaremos viendo contenidos ya sobre los transistores, algo un poquito sencillo y luego algo ya más avanzado, como por ejemplo cómo calcular un transistor, o un ejemplo cómo calcular un puente H, y diversos experimentos más. Me despido, yo soy Rafael Cáceres, nos vemos el próximo martes. Chau chau.